Los seres humanos nos hacemos constantes preguntas, las cuales son fáciles de formular pero difíciles de contestar, de encontrarles una respuesta coherente. Preguntas como ¿qué es vivir? ¿Para qué vivimos? ¿Para quién vivimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Desde la antigüedad, el hombre se ha hecho preguntas en busca de conocer y dar una respuesta a todo aquello que sucedía a su alrededor, buscando no solo darle sentido a lo que lo rodeaba, sino también darle un sentido a su origen y propia existencia. Los primeros filósofos tuvieron sus inicios en el siglo VI a.C. y hasta el siglo IV a.C., época en la que aparece Sócrates, el primero de los filósofos clásicos. Estos filósofos se conocieron como presocráticos. Algunos de los más importantes de ellos fueron Tales de Mileto, quien tuvo la teoría de que el elemento principal de todo lo que hay era el agua, ya que este elemento es básico para todo lo viviente. Además de esto, fue el primero en predecir un eclipse, mostrándole al mundo que los eclipses son un producto de los movimientos de los cuerpos celestes y que estos movimientos podían ser calculados matemáticamente. Pitágoras no estaba de acuerdo en que existiera una sustancia básica que diera origen a todo, así que acudió a las matemáticas para explicar la racionalidad del cosmos. Se dio cuenta de que los números explicaban el orden del mundo, ya que estos permiten tener claridad, contar y traer orden a las fuerzas del mundo. Heráclito observó que lo que caracterizaba a la realidad era el cambio, el cual estaba presente en toda la naturaleza. Se dio cuenta de que no era un elemento o una sustancia, sino más bien un proceso, un movimiento. Demócrito encontró dos principios básicos en la composición de la realidad, los átomos y el vacío. Concibió que el átomo como partículas de materia que no se pueden dividir, ni crear, ni destruir. Muchos de los descubrimientos y respuestas de estos filósofos sentaron un gran precedente en la ciencia, aun cuando no existían instrumentos de precisión que les permitieran avanzar como lo hace la ciencia hoy en día. Los filósofos clásicos comprendieron en los siglos V a IV a.C., en la cual Atenas era considerada la cuna de la filosofía. Sócrates decía: "Yo solo sé que no sé nada", ya que consideraba que el primer paso en el conocimiento era reconocer que se ignora algo, ya que mientras una persona considere que lo sabe todo, no sentirá la necesidad de saber o corregir sus errores. Su método que usaba fue llamado mayéutica, que significa dar a luz, método del diálogo, el cual ayuda a dar a luz a las ideas del alumno. A través del intercambio de preguntas, respuestas, hallazgos y dudas interactuaba con los que pretendía llevar por el camino de la filosofía. Platón fue el discípulo más reconocido de Sócrates. La teoría de Platón acerca del conocimiento dice que todo ser humano tiene la capacidad de comprender mediante el proceso de recordar lo que ya sabe. ¿Cómo llegó ese conocimiento ahí para que pueda ser recordado? Platón dice que existe en el hombre una parte inmortal, que no cambia, no muere y puede subsistir independientemente de las sensaciones. Esa parte es el alma. Platón distingue entre dos mundos, uno sensible, que cambia y se puede acceder a él a través de los sentidos, y el mundo de las ideas, un mundo inteligible, en el cual está el verdadero conocimiento, que no cambia, al que solo se puede acceder a través del alma. Aristóteles es considerado uno de los mayores sabios que se han conocido. Fue alumno de Platón. La filosofía de Aristóteles se oponía a la de Platón, ya que para él lo que existía en el mundo está compuesto de materia y forma. La materia es de lo que está hecho algo, mientras que la forma es lo que le da cuerpo a la materia, es lo que hace que algo se convierta en algo distinto a lo demás. Aristóteles denominó como filosofía primera o fundamental al estudio del ser. Otro concepto importante que se debe a Aristóteles es el que él se refiere al movimiento. Como todo lo que existe forma parte de una cadena de movimientos. Aristóteles concluye que debe existir algo que genere el primer movimiento. Con esta teoría Aristóteles empezó a esbozar lo que siglos después sentaría las bases para la teología natural, la cual busca explicar la existencia de Dios a través de la razón. Platón y Aristóteles, así como los más importantes seguidores de Sócrates, son los filósofos que tuvieron mayor influencia en todo el pensamiento filosófico de la historia humana.
A partir de estos dos primeros, todos los filósofos posteriores tomaron una postura, ya sea platónica o aristotélica, y algunos incluso combinaron los elementos que consideraron más significativos de cada uno. En la época medieval empezó una época de oscurantismo, en donde todo estaba regido por la fe. Nada se cuestionaba, todo lo referente al conocimiento pertenecía al mundo religioso. Inició así una etapa teocentrista, es decir, la explicación que se daba a cualquier cuestionamiento estaba centrada en la fe y en Dios. Agustín de Hipona, después llamado San Agustín, estuvo influenciado por la filosofía de Platón, la cual cristianizó, señalando que la única verdad que busca la filosofía y encuentra la fe es Dios. La razón es el instrumento útil con el que el hombre explora y busca en su interior, en su alma, para encontrar la verdad última, Dios. Siglos después, Tomás de Aquino fue el más importante e influyente filósofo, teólogo y padre de la Iglesia. Casi todas las opiniones que mantiene la Iglesia católica provienen de sus enseñanzas. Santo Tomás sostenía que la fe y la razón eran compatibles, aunque estableció una jerarquía entre ambas, la fe por encima de la razón. Un giro muy importante se dio en el mundo a partir del siglo XIV hasta el XVI, lo que dio inicio a la época moderna. El periodo llamado Renacimiento marcó esta época en la que el mundo empezó a concebirse de distinta forma de como se había hecho en la época medieval. En el Renacimiento se inicia una etapa antropocentrista, es decir, el hombre vuelve a ser el centro de reflexión filosófica y científica. A partir del siglo XVII, la pregunta central de la filosofía fue el conocimiento. Los filósofos modernos como Descartes, Spinoza y Leibniz aparecen como parte de una postura denominada racionalismo, o sea que el conocimiento es sostenido por la razón, mientras que Locke, Berkeley y Hume dieron origen al empirismo. El conocimiento proviene de los sentidos. A partir del racionalismo y el empirismo nacieron otras posturas con relación a la adquisición de conocimientos. El escepticismo es la postura que considera que el conocimiento es incierto y que el conocimiento absoluto es inalcanzable. El gnosticismo y el agnosticismo son dos posturas que surgen a partir del término gnosis, que significa conocimiento, pero ambas posturas están más relacionadas al conocimiento de Dios. Ambas surgen en los siglos posteriores al inicio del cristianismo. La primera sostiene que solo por el conocimiento se alcanzaba la salvación, y la segunda afirma que el conocimiento humano no puede alcanzar a Dios. En el siglo XVIII, llamado siglo de las luces o la Ilustración, se concedió importancia plena a la capacidad de pensar de los hombres, a la educación y al progreso de la humanidad. El carácter de la Ilustración se refleja no solo en la filosofía, sino mediante una actitud general frente al pensamiento y los frutos que de él se obtienen, como la educación, la ciencia, la cultura, el refinamiento y el buen gusto. La filosofía de la Ilustración se caracterizó por mostrar optimismo hacia lo que la razón puede lograr y al avance que puede tener la humanidad. El filósofo más importante de la Ilustración alemana fue sin duda Immanuel Kant, con su obra Crítica de la razón pura. El pensador más relevante en Inglaterra fue Adam Smith, quien sentó las bases del pensamiento liberal actual. Durante los siglos XIX y XX, ocurrieron acontecimientos sociales los cuales marcaron el rumbo del pensamiento filosófico de esa época. El hombre contemporáneo no estaba preocupado ni ocupado en los mismos problemas que en otras épocas. Sin embargo, sigue preguntándose y buscando respuestas. Las teorías éticas cobran gran importancia en la época contemporánea, así como las cuestiones sobre libertad humana, la existencia humana, el derecho a la justicia, el sentido y propósito del hombre. Las corrientes filosóficas que han surgido a través del tiempo y han transformado el pensamiento de toda una época han sido muy variadas. Aquellas que se han distinguido de particular manera son el humanismo, el cual surgió en el Renacimiento y constituyó el origen de la cultura moderna. Dicho movimiento es un aspecto fundamental del Renacimiento. En él se reconoció el valor del hombre en su plenitud y se intentó entenderlo en su mundo. Sus representantes son Francesco Petrarca, Nicolás Maquiavelo, Tomás More y Galileo Galilei. El idealismo es una corriente filosófica que concibe las ideas como el principio del ser y del conocer. El término idealismo se aplicó a la teoría de las ideas de Platón. Este sostiene que los objetos solo existen en nuestra mente y niega la existencia real de las cosas de una forma independiente a la mente del sujeto que conoce. Sus representantes son René Descartes y Immanuel Kant. El positivismo se distingue por la importancia que se le da a la ciencia, considerando a esta como única guía para la vida del hombre.
La ciencia es el único conocimiento, la única moral y la única religión posible. Sus representantes son Augusto Comte y John Stuart Mill. Pragmatismo dice que solo lo verdadero es lo que es útil y sirve para algo. Sus representantes son Charles Sanders Peirce y William James. El existencialismo es una corriente filosófica que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX. Los acontecimientos sociales que imperaban en ese momento histórico marcaron los temas existencialistas. La reflexión central del existencialismo es el análisis de la existencia. El pesimismo y la desesperanza caracterizan a esta corriente filosófica. Los principales representantes son Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre. Para nosotras la libertad es la autonomía que tiene cada uno de los seres humanos en el momento en el que decide llevar a cabo o no una acción. Sin embargo, esta libertad se termina hasta que una de nuestras acciones daña a otra persona. En la sociedad no existe una libertad total, ya que renunciamos a ella para cumplir las reglas establecidas, y el único lugar en el que tenemos libertad total es en nuestros pensamientos. Nuestros derechos son las actividades a las que todo ser humano, sin excepción, debe tener acceso, ya que conforman una parte muy importante del desarrollo personal de un individuo, por lo que es importante tener en cuenta que nadie puede delimitar nuestros derechos, así tenga autoridad o no, ya que con ellos se busca llegar a establecer un trato digno entre todos. Nuestras obligaciones son las acciones que tenemos que realizar, queramos o no, ya que forman parte importante del orden constituido en cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea familiar, social o laboral, y con su cumplimiento se busca llegar a un bien general. Nosotras opinamos que la comunicación es un proceso entre dos sujetos en el cual se busca compartir información para dar algo a entender. El arte para nosotras es la forma de expresión más gráfica que puede existir para que el ser humano plasme lo que siente en un momento específico de su vida, dejando su creación en pintura, escultura o cualquier tipo de arte como su legado, para que las generaciones futuras lo utilicen como herramienta que los ayude a interpretar el contexto histórico en el que el artista vivió y la manera en que lo afectó, como para crear algo inservible que al ser apreciado produce 1000 sensaciones. El trabajo es una actividad que nos da la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades, pasiones, hábitos y valores. Tiene como fin darle a la persona que lo realiza una recompensa en forma de satisfacción personal y o sueldo. Necesitamos estas preguntas para saciar el deseo del saber y crear nuestra filosofía de vida. Nuestra filosofía de vida es: vive y deja vivir. Vive el aquí y el ahora, sin importar la perspectiva que tengan los demás sobre ti. Vive por ti y para ti. Disfruta lo que haces y sea apasionado. Al final nos vamos a morir y es mejor hacerlo con la satisfacción de que viviste como quisiste.